y para tener este tiempo de adoración, contentos de ver caras que no veíamos hace más de 6 meses. Entonces es bueno tener a Sara y a Ana en medio nuestro después de tantos meses. Increíble, ¿no? Más de 6 meses sin poder pisar la iglesia. Pero bueno, gracias al Señor que están aquí con nosotros y todos los demás, obviamente, que están aquí. Que el Señor nos esté bendiciendo a todos, dándonos una buena reunión de adoración. Tuvimos un fin de semana bendecido realmente. Comenzando el viernes, nosotros los hombres tuvimos un tiempo muy especial aquí los hombres, que también hacía meses que no nos podíamos juntar, y tuvimos aquí un tiempo, tuvimos el placer de escuchar a Johnny predicar, que nunca lo había escuchado predicar, y fue una bendición eso, y también tener un tiempo los hombres nada más, comer algo rico y tener un tiempo de compañerismo. Y ayer tuvimos, me olvidé de contar, ahora, si alguien se acuerda cuántos niños habían ayer, 21 niños, gracias a Dios. Yo tuve el privilegio de ir a buscarlos a las casas y venían gritando los niños, ¡la iglesia, la iglesia! Felices de poder venir a la casa de Dios, y lo cual nos llena de mucha alegría que pudimos comenzar nuevamente las reuniones con los niños. Sigamos orando para que el sábado que viene podamos tener nuevamente un buen número de niños. El sábado que viene también los adolescentes, que el Señor permita que el Señor obre en sus corazones para que puedan tener una buena reunión, que puedan estar aquí, también los jóvenes, ¿sí? Como anuncio, simplemente quería mencionarles lunes y miércoles, como siempre, seguimos orando a las 19 horas, los martes y jueves a las 8:30. Les animo a unirse en alguno de esos momentos para poder estar un tiempo en oración. Dios mediante, estaremos teniendo una pequeña, mucho menos de lo que hemos hecho antes, una reunión de aniversario más pequeña, y es probable que la tengamos el domingo 20, o sea que el domingo que viene. No vamos a hacer nada especial, no vamos a tener comida, no vamos a tener nada, excepto una reunión aquí como la que estamos teniendo, un enfoque un poquito diferente en el mensaje para animar a la iglesia, y estamos planificando quizás algunos números especiales, pero no va a ser nada especial. No podemos, lo hemos hablado, pero no podemos tener nada grande, entonces vamos a tener la reunión normal. Generalmente tratamos de hacer un evangelismo para invitar gente. Se podría invitar, los que quieran invitar, sin duda inviten, pero no podemos tener la iglesia con mucha gente tampoco. Entonces tenemos esa situación acá que es medio complejo. Entonces eso, Dios mediante, será el domingo 20. Seguramente el 27, hermanos, ya les voy anunciando, seguramente no vamos a estar aquí porque es el domingo de elecciones. Entonces, con todo lo que está pasando, seguramente vamos a transmitir simplemente por el, ¿cómo se dice esto? Por Facebook, ahí está. Entonces, no vamos a estar reuniéndonos ese domingo 27 aquí por el tema de las elecciones, ¿sí? No sé si alguien tiene algún anuncio que se me haya pasado. Muy bien. ¿Sí? Es verdad. Sí. Ok. Mira, no me acordaba de eso. Sí, Adriana, la esposa de Luis Ríos, tuvieron un accidente. Parece que la mayoría están bien. Habían dos nietitos de Luis que estaban en observación, pero creo que están bien. Y sí, Adriana tuvo los dos brazos, se quebró los dos brazos y también tiene un problema en la pelvis, ¿eso? Ahí está. Entonces oremos, que creo que tiene la cirugía ahora en estos días. La de los brazos, ¿no? Lo de los brazos salió bien. Falta la otra, de la pelvis. O sea que oremos por ellos. ¿Quién? Luis se fracturó, ok. Ahí está. Entonces, sí, no se puede hacer nada. Muy bien. Oremos entonces por la familia Ríos en este momento, que el Señor esté con ellos, ¿sí? Vamos a tener ahora un tiempo de preparación para la adoración, todos allí a solas con el Señor, preparando nuestros corazones para adorarle mientras escuchamos nuestro favorito himno.
Padre amado, te agradecemos tanto por esta mañana que podemos estar aquí en tu casa adorándote. Gracias por ser el Dios tan bueno que tú eres con nosotros, tan misericordioso, y que podemos disfrutar de tus misericordias esta mañana nuevamente. Gracias, Padre, porque tú eres bueno siempre y nos cuidas y nos permites en esta mañana estar aquí. Queremos adorarte, Señor. Queremos darte la honra y la gloria a tu nombre. Entendemos que no merecemos siquiera estar delante de tu presencia adorándote, porque no somos dignos, Señor. Pero venimos en los méritos de Cristo, deseando darte la honra y la gloria que tú te mereces esta mañana, Señor. Tú bendigas el tiempo de alabanzas, el tiempo de la predicación de tu palabra también. Tú estés bendiciendo el tiempo de compañerismo para que podamos estar edificándonos unos a otros, Señor. Gracias te damos, Señor, por la iglesia y lo que tú nos has permitido vivir este fin de semana, tanto la reunión de hombres como la clase con los niños, Señor. Qué bendición fue estar los hombres nuevamente reunidos, hablando, orando juntos, y también, Señor, ver a los niños ayer con esa alegría de poder estar nuevamente en tu casa, escuchando tu palabra, y los niños participando en las clases, Señor, y disfrutando estar con sus amiguitos nuevamente. Padre, gracias por ello, gracias por tu bondad. Rogamos que tú sigas bendiciendo estos ministerios y sobre todo el de los niños, Señor, que podamos, Señor, estar orando por estos niños, pensando, Señor, que estos niños podrán ser un día los hombres y mujeres que estén en medio nuestro sirviéndote aquí. Y por eso rogamos por la salvación de cada uno de estos niños, Señor. Y también rogamos por los adolescentes, que tú estés obrando en sus corazones y salvando a estos adolescentes, Señor. Gracias por todos los hermanos que están involucrados en estos ministerios, tanto con los niños, adolescentes y jóvenes. Tú los recompensas, Señor, por todo lo que ellos hacen. Padre, rogamos por esta reunión ahora. También pedimos por las reuniones que se están llevando adelante en otros lugares ahora mismo, en otras iglesias que están reuniéndose, hermanos. Tú les bendigas, les uses grandemente, que puedan ser animados en este tiempo tan difícil, que puedan ser edificados, Señor, y que tú estés bendiciendo y que tu palabra, Señor, tenga poder y que podamos ver hoy, Señor, aquí o en otros lugares, almas viniendo a Cristo, que nos podamos regocijar en eso, Señor. Queremos recordar a la iglesia en general, aquellos que están pasando por algunos problemitas de salud, aquellos que están desanimados, Señor, tú los animes, tú estés con aquellos que quizás están con temor de salir, incluso tú les estés dando confianza en ti, descanso, Señor, cuidado sin duda, Padre, pero descanso en ti sobre todas las cosas y que pronto podamos vernos juntos nuevamente, sabiendo lo necesario que es que estemos todos juntos, Padre. Y Señor, también te rogamos por otros hermanos que quizás no son de nuestra congregación, pero te rogamos por la familia Ríos en este momento, por todo lo que les ha pasado. Gracias por tu cuidado en ese accidente que podría haber sido peor. Tu mano estuvo con ellos, Señor, y te rogamos que tú sigas con Adriana, sobre todo que está en este tiempo de cirugías, que todo se haga bien y que tú estés guiando a los doctores, Señor. Bendícenos, Señor, ahora. Bendice el resto de la reunión. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, les voy a invitar a ponerse de pie y vamos a comenzar a alabar a nuestro Dios en esta mañana con el número 42. Su palabra siempre habla de
Con el 412. 412, hoy yo quiero andar con Cristo. Meditar en su palabra siempre acá en el corazón.
Gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque como vemos en este texto, vemos que tú eres un Dios de misericordia y te agradecemos, Señor, porque hubieron personas fieles a ti que siguieron anunciando el Evangelio a pesar del costo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel que muestras a Cristo y te pedimos, Señor, que nos muestres, Señor, qué es lo que nosotros debemos cambiar, cuáles son las cosas que debemos dejar de lado. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres paciente con tu iglesia, tú eres un Dios amoroso con tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Hace un tiempo, el sobrino de uno de los predicadores más famosos de Estados Unidos de la prosperidad, el sobrino de Benny Hinn, hizo una especie de carta en donde relataba cómo era convivir el ministerio con su tío. Es una carta bastante extensa, pero le voy a leer parte de lo que él escribió. Él comienza diciendo esto: hace 15 años, en una costa afuera de Atenas, Grecia, me sentía completamente confiado en mi relación con el Señor y mi trayectoria ministerial. Viajaba por el mundo en un jet privado, haciendo el ministerio del Evangelio y disfrutando de cada lujo que el dinero podía comprar. Después de un vuelo cómodo y mi comida favorita, lasaña, hecha por nuestro chef personal, nos prepararon para un viaje ministerial descansando en el gran resort Laganosi, con mi propia villa con vista al mar, con piscina privada y más de 2.000 pies cuadrados de espacio habitable. Me senté en las rocas al borde del agua y me regocijé en la vida que estaba viviendo. Después de todo, yo estaba sirviendo a Jesucristo y viendo la vida abundante que Él prometió. Poco sabía yo que esta costa era parte del mar Egeo, las mismas aguas que el apóstol Pablo navegó mientras difundiendo el Evangelio de Jesucristo. Había solo un problema: no estábamos predicando el Evangelio que Pablo predicó. Y él continúa una extensa carta donde habla acerca de las cosas que él hacía con su tío en su supuesto ministerio del Evangelio. Y él concluye cómo Dios le abrió los ojos de ese engaño. Incluso él escribió un libro titulado Dios, la avaricia y el Evangelio de la prosperidad. Y al pie del título de ese libro, él escribió cómo la verdad desmorona una vida construida sobre mentiras. Y la realidad es que nosotros vivimos un tiempo en donde hay una confusión terrible acerca del Evangelio. Es una obra obviamente satánica que nos quieren vender un evangelio que no tiene nada que ver con Cristo, y eso termina en vidas que no están centradas en Cristo. Dejan a Cristo fuera de la ecuación. Y creo que el texto de hoy nos da luz acerca de cuáles son las marcas de un verdadero testigo de Cristo. Y la primera marca de un verdadero testigo de Cristo es que persigue su misión de predicar a Cristo. Persigue su misión de predicar a Cristo. Y esto lo vemos ejemplificado en la vida de Felipe. Entonces, lo primero que vemos en este relato de Hechos es el ejemplo ministerial de Felipe. Y vean lo que estaba sucediendo en el contexto de la iglesia primitiva, donde estaba moviéndose en ese tiempo Felipe, la situación de Felipe. Y vemos que los testigos de Cristo, los cristianos, estaban siendo esparcidos, estaban siendo perseguidos, y ellos entendieron cuál era su misión: predicar a Cristo. Vean lo que dice en el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esto estaba sucediendo de manera general. Esta era la situación que estaba viviendo la iglesia primitiva en ese tiempo. Había una persecución generalizada y la consecuencia de esa persecución trajo un avivamiento. Trajo un avivamiento que se produjo, y la consecuencia fue que se empezó a predicar en lugares que antes no había llegado el Evangelio.
Entonces podemos decir que Dios estaba orquestando esta especie de campaña misionera. Era algo que Dios estaba guiando, la mano soberana de Dios estaba sobre esta situación de los cristianos. Y dentro de esos esparcidos, estos cristianos que estaban siendo esparcidos, estaba Felipe. Vean lo que dice en el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Este versículo nos muestra el ejemplo de un verdadero testigo de Cristo. Y vemos el ejemplo de Felipe. La pregunta es, ¿quién era Felipe? Bueno, el libro de Hechos nos cuenta que Felipe, más conocido como el evangelista, para diferenciarlo de los apóstoles, fue uno de los diáconos de la primera iglesia de Jerusalén. También fue uno de los primeros cristianos en salir de la ciudad de Jerusalén para predicar el evangelio. Y podemos ver que el ministerio de Felipe tuvo un ministerio con un impacto bastante significativo. Entonces Felipe fue uno de los escogidos por la iglesia de Jerusalén para servir las mesas, para servir en cosas ordinarias, y vemos características que nosotros debemos de alguna manera anhelar. Él era lleno del Espíritu Santo, él era lleno de sabiduría, y la pregunta es, ¿cuál era la misión de Felipe? Vemos que el enfoque de este testigo de Cristo era perseguir su misión de predicar a Cristo, perseguir su misión de llevar el evangelio a Samaria. Es decir, se estaba cumpliendo las palabras de Jesús, lo que vemos en Hechos 1:8, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios estaba cumpliendo su plan soberano al permitir que Felipe y los cristianos sean esparcidos hasta Samaria para que llegue el evangelio ahí. Entonces lo que nos muestra Lucas, desde el versículo 5 al versículo 8, un avivamiento que vino a Samaria por la fe y compromiso de un testigo de Cristo como Felipe. El avivamiento que vino a Samaria por la fe y compromiso de un testigo de Cristo como Felipe. Vean lo que dicen del versículo 5 al 8. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y en este relato vemos que Dios usó a Felipe para traer convicción a la gente de Samaria. ¿Y por qué entonces hubo un avivamiento entre los samaritanos? Porque Felipe predicaba el mensaje que Dios le dijo que predicase. Felipe predicaba a Cristo. También vemos cómo Dios usaba los milagros para confirmar el ministerio de sus testigos, en este caso el de Felipe. La gente podía ver visiblemente que Dios estaba con Felipe, que la mano poderosa de Dios estaba con Felipe. Y también vemos en el versículo 8, que me encanta, dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Vemos que el evangelio trae gozo a las personas. Y había un avivamiento en Samaria, no eran que un grupito de personas estaban ahí creyendo, no eran 10, no eran 15, era por toda Samaria. La ciudad estaba llena del evangelio y por lo tanto habían vidas transformadas por Dios. Y eso llevaba a que haya gozo. La pregunta es, entonces, ¿cómo se generó ese avivamiento? Una vez más, todos los cristianos de la iglesia de Jerusalén estaban siendo esparcidos, y cuando dice estaban siendo esparcidos, ellos estaban siendo perseguidos, no fue un viaje misionero agendado, no fue que ellos estuvieron buscando por Booking una especie de vuelos express. No fue algo agendado por la iglesia de Jerusalén. Fue algo circunstancial que Dios permitió y ellos salieron. Fue una circunstancia bastante difícil para ellos. Pero ellos decidieron obedecer a Jesús. En medio de esas circunstancias, lo que nos debe llamar la atención y lo que debemos aprender es que ellos decidieron obedecer a Jesús.
predicar el Evangelio y hacer discípulos. Ellos obedecieron a Jesús de manera radical. Entonces, ¿cuál era la marca distintiva de estos testigos? Incluso de Felipe, que predicaban a su Salvador, predicaban a Cristo. Y esa es la misma marca distintiva que tú y yo debemos tener, predicar a nuestro Salvador. Esa debe ser lo que nosotros, tú y yo, debemos perseguir, predicar a Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿a quiénes utiliza Dios? La realidad es que Dios utiliza a cristianos comunes y corrientes como tú y como yo. Felipe no era perteneciente a la élite. Apenas sabemos que fue seleccionado por la iglesia de Jerusalén para ser un diácono y servir en cosas ordinarias. Entonces Dios utiliza a cristianos comunes y corrientes, pero comprometidos con su causa. Y no necesitamos estar en una academia teológica por años para salir y predicar el Evangelio. Además, vemos el ejemplo de los apóstoles. En Hechos capítulo 4, versículo 13, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Estos versículos nos muestran que Pedro y Juan, la gente veía a Pedro y Juan y se daban cuenta que ellos no habían estado en una escuela rabínica, ni tampoco habían tenido alguna instrucción formal en teología, pero sin embargo ellos veían en Pedro y en Juan a Cristo. Ellos veían, la gente podían ver a Cristo en sus vidas. Entonces, ¿lo notan? Dios utiliza personas comunes y corrientes, pero comprometidas con su causa. Vemos el ejemplo de Esteban, que también no pertenecía a la élite, y sin embargo él estaba lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, y él llevó el compromiso, su compromiso con la causa de Cristo hasta la muerte. Entonces, estos ejemplos, el ejemplo de Esteban, el ejemplo de Felipe, el ejemplo de los apóstoles, nos alientan, nos exhortan a vivir vidas de compromiso por la causa de Cristo. Recuerden, una vez más, el contexto de este tiempo de la iglesia primitiva. Acababan de asesinar a Esteban y sin embargo ellos decidieron seguir a Cristo a pesar del costo. Así que en primer lugar, una de las marcas que debe tener un verdadero testigo de Cristo es que persigue su misión de predicar a Cristo. Y en segundo lugar, su esperanza no está en lo terrenal. Ahora vamos a ver todo lo contrario, un ejemplo, el mal ejemplo de Simón el Mago. Vemos cómo Lucas nos hace este contraste entre Simón el Mago y Felipe. En el versículo 9 vemos un breve testimonio de Simón el Mago. Dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Esto es a lo que se dedicaba Simón. Era utilizado, obviamente, por Satanás para confundir a las personas. Y esto lo vemos también como Pablo en muchas cartas él escribe a las iglesias, les advierte acerca de falsos maestros que Satanás los utiliza para engañar a las personas. Por ejemplo, lo vemos en 1 Timoteo, que Pablo le dice a la iglesia que no le presten atención a las cosas que no tienen nada que ver con la sana doctrina, porque eso en lugar de edificación, ustedes se van a confundir. Entonces vemos que Simón el Mago era una herramienta utilizada por Satanás para confundir a las personas. Pero es interesante que él era una persona influyente en aquella ciudad. Algunos piensan que Simón el Mago fue uno de los fundadores del gnosticismo, y alguna de las creencias del gnosticismo era que ellos creían que existían emanaciones divinas que llegaban hasta Dios, y eso creían que era como una especie de poderes. Entonces la gente veía lo que hacía Simón el Mago, sus magias, y ellos pensaban que Simón el Mago era utilizado por Dios para transmitir alguna especie de mensaje. Era una persona bastante famosa en Samaria. Seguramente su show eran parte de los eventos más importantes de Samaria. Ellos
al parecer estaban a gusto con Simón el Mago, porque se imaginan, ellos pensaban que era utilizado por Dios. Entonces, vemos cómo Simón el Mago era una especie de herramienta que Satanás utilizaba para confundir a las personas. Y vean lo que dice el versículo 10 y 11. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. La gente otra vez veía a Simón lo que hacía y pensaban: esto es lo que Dios puede hacer. La gente lo recibía como si fuera de Dios. Ahora, consideremos esto por un momento. ¿Cómo es que ellos podían considerar esto? Tal vez pensemos, era otra época, era nuestro tiempo, a la gente le faltaba información, no había internet, era fácil de confundirlos, era fácil de engañarlos. La realidad es que los tiempos cambiaron, pero Satanás sigue con su ministerio de confusión. Él sigue con su labor de engañar a la gente por medio de mensajes que no tienen nada que ver con Cristo. Sacan a Cristo y eso no es evangelio. Porque vean que el mensaje de Simón estaba centrado en cosas extraordinarias en lugar de Cristo. Y para ponerles un ejemplo, voy a ilustrarles por medio de un famoso predicador de la prosperidad que se parece mucho a Simón el Mago. Este famoso predicador Joel Osteen, no sé si muchos lo conocen, pero es de los pastores de la prosperidad más conocidos en Estados Unidos y el mundo. Tiene una de las iglesias más impresionantes. Si ustedes ven sus mensajes, casi todos comienzan desde como si fuera un estadio y llegan hasta donde está Joel Osteen, y es una mega iglesia. El punto es que sus mensajes y su filosofía de ministerio es bastante interesante porque no están centradas en la palabra de Dios. Por ejemplo, él cree que un hombre tiene el poder, cualquier hombre tiene el poder de cambiar sus vidas por sus propias fuerzas. Y él ha escrito un montón de libros, casi todos del mismo estilo, del éxito personal. Tú eres un ganador, tú lo puedes lograr, 13 pasos para ser alguien exitoso. Y uno de sus libros, que se titula Su mejor vida ahora, él escribió esto: si tú desarrollas una imagen de éxito, salud, abundancia, alegría, paz, felicidad, nada en esta tierra impedirá que tengas esas cosas. Todos nosotros hemos nacido para la grandeza terrenal. La realidad es que él está inventando estas palabrerías. ¿En dónde está en la Biblia? ¿Dónde dice esto? ¿En qué lugar sacó esto? Y la gente, es interesante esto, que la gente ve esto como si viniera de parte de Dios. Lo mismo que hace Simón el Mago. Engaña a la gente, confunde a la gente. Y este pastor, entre comillas, de la prosperidad está llevando a sus ovejas a anhelar, a confiar, a soñar en lo terrenal en lugar de Cristo. Y eso es peligroso y tú y yo debemos escapar de eso. Pero vean lo que hace el Evangelio de Cristo. Trae un cambio real en las personas. Versículo 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, hay un contraste, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hay un contraste bien marcado, lo que hace el Evangelio versus lo que hace un mensaje que no está centrado en Cristo. Uno nos lleva a Cristo y otro nos lleva al infierno. Entonces, lo que vemos es que la gente se bautizaba, ellos estaban diciendo públicamente que eran cristianos, y una vez más, en ese tiempo era un contexto bastante difícil, y al decir yo soy un cristiano, estaban poniendo en peligro sus vidas. Es lo que dice Mateo 16:24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, los samaritanos estaban bautizándose, estaban negando al mundo, tomando su cruz, y eso es una marca de un verdadero testigo de Cristo. No era una ventaja ser un cristiano en esa época.
todo lo contrario. Y todo lo contrario a lo que dice el famoso evangelio de la prosperidad, que prometen una vida extraordinaria y que Dios funciona como una especie de lámpara mágica en donde le pedimos cosas exitosas y Dios nos tiene que dar. Pero este no es el evangelio. El evangelio tiene a Cristo y eso es lo mejor que nosotros podemos tener, Cristo en nuestras vidas. Así que ahora vean cómo sigue el texto en versículo 13, como Lucas nos sigue relatando. Versículo 13 dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Pero la pregunta es, ¿fue genuina su fe? El relato mismo nos muestra que su fe no fue genuina, no fue auténtica. Su fe estaba puesta en otras cosas en lugar de Cristo. Y Jesús mismo nos advirtió acerca de esto. En Mateo 13, del 3 al 7, se los leo. Mateo 13, del 3 al 7. Jesús les habla por medio de parábolas, por medio de historias sencillas, ilustrando lo que sucedió con Simón el Mago. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Si ustedes ven la vida de Simón, Simón había creído, se había bautizado, había seguido a Felipe tal vez para que lo discipule, pero vemos cuál era el enfoque de Simón. Versículo 3 al final. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Esto era lo que le importaba todavía a Simón, esto era lo que perseguía todavía a Simón. Así que vemos que lo que sucedía con Simón, y ahora Lucas nos muestra algo bastante interesante de la confirmación de aquellos que habían creído en Samaria. Versículos 14 al 17. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, de los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces vemos la confirmación de aquellos que habían creído en Cristo. Nosotros entendemos que las personas que creen en Cristo automáticamente reciben el Espíritu Santo, pero tenemos que entenderlo, este texto, a la luz del contexto de lo que estaba sucediendo. Era un tiempo de transición, un tiempo especial de la iglesia primitiva, y lo vimos en Pentecostés, y algunos dicen que este fue un mini Pentecostés, lo que sucedió en Samaria. Pero la pregunta es, ¿por qué era necesario que los apóstoles hagan esa imposición de manos para que los samaritanos reciban el Espíritu Santo? Bueno, tenemos que verlo a la luz del contexto. Los samaritanos que creían en Cristo eran como los creyentes del Antiguo Testamento. Eran salvos, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Y tenemos que entenderlo de esta manera. La iglesia estaba pasando un tiempo especial, un tiempo de transición, y Dios estaba todavía utilizando a los apóstoles, todavía Dios estaba utilizando los milagros para confirmar el ministerio apostólico, y también Dios utilizaba estos eventos especiales en ese tiempo, como Pentecostés y como en Samaria, como este mini Pentecostés. Entonces, creo que lo podemos ver de esta manera. La iglesia debía ser testigo de lo que Dios estaba haciendo con los samaritanos. La iglesia debía ser testigo que Dios podía salvar no solamente a judíos, no solamente a gentiles, sino también a los samaritanos. De alguna manera vemos cómo Dios estaba rompiendo las barreras que había entre los samaritanos y los judíos.
no había una comunión entre ellos. Y esto era necesario que sucediera, que los cristianos, que los apóstoles, que la iglesia viera cómo Dios estaba cambiando las vidas de los samaritanos. Entonces Dios le estaba mostrando específicamente a su iglesia que podía salvar a los judíos, pero también a los samaritanos. Entonces esto es un pantallazo de cómo, de lo que estaba ocurriendo. Y Lucas regresa a Simón, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Versículo 19, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Ahí vemos, Simón no había entendido nada. Su fe estaba puesta en lo material, su esperanza estaba puesta en lo material, y ahí descubre su corazón, que Simón no era un auténtico testigo de Cristo. Su amor por lo terrenal evidenciaba dónde estaba el corazón de Simón, que su fe no estaba puesta en Jesús, sino en cosas extraordinarias. Y me hace pensar en los predicadores de la prosperidad, que cuando Simón le estaba ofreciendo dinero a los apóstoles para recibir eso, y el Evangelio de la prosperidad nos enseña que cuando nosotros le damos a Dios, Dios nos va a dar algo. Y obviamente que utilizan a Dios como una especie de lámpara mágica. Y Simón quería esa autoridad que tenían los apóstoles. Por eso le ofreció dinero. Su corazón evidenciaba en dónde estaba su fe. Su fe no estaba en Cristo, sino lo que podía obtener de estar con Cristo. Una especie de ventajista, sacar algún tipo de ganancia, algún beneficio terrenal, algún beneficio pasajero. Y vean la respuesta tajante de Pedro, que va derecho al corazón de Simón. Pedro no tenía lenguas, no tenía pelos en las lenguas. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Los comentaristas creen que esta expresión es de la calle. Y en el original tiene la expresión literalmente que Pedro lo mandó al infierno a Simón. Incluso se podría interpretar que la destrucción te lleva a ti y a tu dinero. Eso es lo que le está diciendo básicamente Pedro a Simón. Básicamente lo que hace Pedro es cortar de raíz la intención de Simón. No da vueltas Pedro. No es que va al consejo de los apóstoles y le dice: vamos a tratar este tema, tal vez el dinerito ese que nos ofrece nos va a ayudar para nuestro ministerio aquí, pero no, Simón corta de raíz la intención, Pedro corta de raíz la intención de Simón. Y vean cómo Pedro nos dice en el versículo 21, tú no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pedro nos muestra que Simón estaba perdido, que era un impío más, y que lo que nos dice es que Simón no tenía parte en el cuerpo de Cristo, Simón no tenía parte en el Evangelio, Simón no tenía parte en la salvación. Es por eso que en el versículo 22 Pedro lo llama al arrepentimiento a Simón. El versículo 22 dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Al darse cuenta que la fe de Simón no era genuina, él lo llama al arrepentimiento. Y la única manera que una persona puede venir al arrepentimiento es quebrantarse, humillarse delante de Dios y poner su mirada en Cristo. Y vean, versículo 23, lo que aclara Pedro: porque en el hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y creo que muchos predicadores de la prosperidad hubiesen abrazado a Simón. Le hubiesen dicho: vení, estás de nuestro lado, tenés una mente ganadora. Creo que muchos hubiesen estado de acuerdo que esté en el mismo equipo que de ellos. Sin embargo, Simón le dice: tú todavía no eres salvo, tú no eres libre, tú estás en una especie de prisión. Creo que esto es algo que a nosotros nos debe llamar
a que tú y yo no debemos evitar confrontar a las personas con su pecado. No lo podemos pasar por alto. Debemos demostrarles, al igual que nosotros que somos pecadores, que necesitamos redención, pero que tenemos un Dios lleno de gracia, dispuesto a restaurar sus vidas. A Joel Osteen se le preguntó, ¿por qué tú no le hablas a la gente del pecado? Y él les dijo algo así: sabes, la gente ya viene cargada, ya viene con demasiadas preocupaciones de la casa. Yo solo quiero hacerle la vida más fácil. El punto es que Joel Osteen tal vez manda a la gente más aliviada a la casa, pero ellos van derechos al infierno. No les predica a Cristo. Y creo que esto nos llama a examinarnos cómo estamos tú y yo delante de Dios. Venir a la iglesia, incluso ser un miembro de la iglesia, no nos salva. Lo que nos salva es mirar a Cristo. Simón había incluso sido bautizado. Y es interesante la respuesta de Simón. Versículo 24, respondiendo entonces Simón dijo: rogad a vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Simón todavía seguía sin entender que él estaba ofendiendo a Dios y él estaba más preocupado por las consecuencias de su pecado que de su alma. Y me encanta cómo concluye este versículo, el versículo 27, dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Luego de estar con una persona que no había entendido el Evangelio, una persona que había rechazado el Evangelio, ellos siguieron con su misión. Siguieron predicando a Cristo, siguieron predicando el Evangelio, siguieron cumpliendo el mandato de Jesús que vemos en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La realidad es que mientras vamos por el mundo, tú y yo debemos perseguir esta misión, predicar a Cristo, anunciar a Cristo, y debemos pedirle a Dios que cambie nuestra perspectiva de vida, que tú y yo somos testigos de Cristo y que la marca que nos debe diferenciar es que nuestra misión es predicar a Cristo y mostrarles al mundo que nuestra confianza, nuestra esperanza no está en lo terrenal, no está en lo pasajero, sino nuestra esperanza está en Cristo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, te agradecemos, Señor, una vez más, porque tú eres un Dios fiel, paciente, lleno de gracia, y te agradecemos, Señor, porque a nuestras vidas ha llegado Cristo y eso es la mayor posesión que nosotros podemos tener. Te damos gracias por nuestra esperanza viva y que, al igual que la iglesia primitiva, que Felipe, que Esteban, nosotros seamos capaces de anunciar a otros esta esperanza que es Cristo. Te agradecemos, Padre, por tu amor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que nos conforme más a la imagen de Cristo. En el nombre de Santo Cristo Jesús. Amén. Gracias, sin duda, Ezequiel. Creo que es un desafío para todos nosotros, mirando primeramente este grupo de hermanos en Samaria que vinieron a Cristo y se entregaron a Cristo, fueron salvos verdaderamente, lo cual nos da esperanza de que todavía Dios sigue salvando almas y Él está deseando que otros vengan a Él, incluso los samaritanos, que era un pueblo rechazado por los judíos, que no se llevaban bien y quizás decían: no, ¿estos qué vamos a predicarle a estos si son samaritanos? Esa era la actitud muchas veces de los judíos. Bueno, que no tengamos esa actitud nosotros. No, ¿cómo le voy a predicar a fulanito? Aquel no, aquella no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Todos necesitan de Cristo. Entonces hablemos, entreguemos la palabra y sin estar mirando tanto quién es el que está recibiendo, sino en el poder de la palabra para transformar vidas. Y también analizar por el ejemplo de Simón. Este Simón que realmente, una persona que estaba buscando en la religión o en Dios algo que no era la salvación de su alma, sin duda.
Estaba totalmente enfocado en otras cosas que no era lo que Dios quería para él. Y a tal punto que él vio una oportunidad de quizás hacer dinero con este poder de imponer las manos. Y Pedro mismo vio eso y condenó sus acciones y le animó a arrepentirse. Entonces, ¿por qué estás en las cosas de Dios? ¿Por qué? ¿Es un temor verdadero de Dios o porque es lo bueno? Bueno, es una mejor vida estar en la iglesia, una vida más moral. Motivos incorrectos. Si estás siguiendo a Dios debe ser por el único motivo, es que es la única esperanza para tu alma. Y ahora servirle a Él es la única respuesta a esa salvación que Él te ha dado. Entonces oremos, que el Señor nos use. Y si tú estás aquí sin Cristo todavía, hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Y hay esperanza en Él y solamente en Él. Entonces vamos a tener un tiempo ahora a solas con el Señor. Si alguien necesita hablar, siempre estamos dispuestos, luego de la reunión o ahora. Pero vamos a tener un tiempo ahora a solas con el Señor, cada uno respondiendo al mensaje, mientras escuchamos la estrofa de un himno. Padre, sin duda te agradecemos por el poder del Evangelio, que es este Evangelio tan precioso, es el poder de Dios para salvación, para rescatar a los perdidos. Y gracias que ese Evangelio y el poder de tu poder para justificarnos a través del Evangelio es lo que nos da esperanza hoy, para seguir adelante, para vivir puestos los ojos en Cristo, en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, y al que servimos con nuestras vidas y queremos hacerlo cada día con más denuedo y santidad y pureza en nuestras vidas y convicción. Padre, te rogamos que como iglesia nos ayudes a ser personas que estén compartiendo el Evangelio con otros, animando a otros a acercarse a Dios, viendo, Padre, la necesidad a nuestro alrededor, te rogamos que nos uses. Y esta mañana te ruego, si hay alguien aquí o escuchando este mensaje en sus hogares, que si todavía no han venido a Cristo pidiendo el perdón de sus pecados y la salvación de su alma, te ruego que tu Espíritu Santo sea el que esté obrando con poder ahora mismo y produciendo este deseo y esta necesidad de buscarte a ti y que tú estés salvando a estas personas, Señor. Te lo rogamos, confiamos en ti. Quédate ahora en medio nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a despedirnos con un himno y luego de este himno vamos a estar despedidos y nos veremos, Dios mediante, el domingo que viene.